¿Qué tal, amigo? Préstame unos minuticos de tu tiempo, porque hay algo muy importante que debes escuchar. Dice Jesús en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 2 en adelante a la iglesia de Éfeso: yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Qué triste. Familia, todo aquel que ha sido bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo fue movido a tal decisión por el impulso del propio Espíritu Santo. Y ese mismo toque que nos lleva a hacer cosas muy hermosas, como vamos a cada culto de la iglesia, oramos bien temprano en la mañana, predicamos con tremendo entusiasmo, con fuego en el corazón, nos da alegría repartir un tratado o hacer una invitación a la iglesia, la Biblia siempre está con nosotros, eh, somos fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en nuestras contribuciones. O sea, es todo un suceso nuestra conversión. Y ese era el estado de la iglesia de Éfeso. Éfeso era una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, una iglesia llena de ese deseo de trabajar para la obra y procurar la sana doctrina sin medir consecuencias. Una iglesia llena del amor a Dios y del amor al prójimo. Y se convirtió poco a poco así en la meca del cristianismo en sus inicios. O sea, el miembro de la iglesia de Éfeso era un miembro celoso, un miembro trabajador, procurador. Para él era muy importante conservar la pureza doctrinal, porque se movía en un crisol de doctrinas bien paganas, bien falsas, que podían atentar contra su verdad. Él era uno de esos cristianos que había creído en la verdad, había aprendido a probarlo todo con la Biblia delante, y eso le dio la capacidad, lógicamente, de desenmascarar a los impostores que poco a poco fueron entrando, se fueron insertando en el rebaño. Pero se fue sumergiendo tanto en la defensa de su fe que fue descuidando la defensa del espíritu. O sea, estaba tan preocupado en cómo reaccionarían otros que olvidó sus propias obras. Las obras que mostraban en aquel primer tiempo, cuando llegó a él el Evangelio de Cristo, su continua dependencia de Dios. Estaba tan ocupado en velar por la pureza doctrinal de cada cosa, de cada actividad, la pureza de la iglesia, lo que no le gustaba, lo que sí le gustaba, lo que debiera ser, pero no es lo que es, pero debiera ser, que descuidó lo que llamamos hoy el primer amor. Y a pesar de todo este celo, Jesús, en una figura bien profética, le declara a la iglesia de Éfeso que tiene un problema y que si no soluciona ese problema, esa situación lo llevaría a la perdición. Había ocurrido algo terrible. Éfeso había dejado su primer amor. Mira qué cosita tan aparentemente insignificante comparado con todo lo demás. Ocupado en los asuntos sanos, se había olvidado del amor a Dios y del amor al prójimo. Llegó a tener un fervor mayor por la causa de Dios, yo diría, que por el Dios de la causa. Le dio más importancia a la obra de Dios que al Dios de la obra. Lo que no entendió entonces la iglesia de Éfeso es que si haces todo por la obra de Cristo, pero pierdes el amor a Dios y el amor al prójimo, vas a ser del grupo que le dirá entonces al Señor: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, pero finalmente serán desechados. Éfeso había perdido su primer amor. Amigo, predicar media verdad es peor que predicar ninguna. Así que tengo que decirte que si perdiste el primer amor, estás en un proceso paulatino de perdición. En otras palabras, todo lo que has hecho en el pasado, todo cuanto predicaste, cuánto construiste, cuánto levantaste, cuánto te sacrificaste, de nada te sirve si has perdido esa conexión con Dios que hace que profundices en su amor por Él y el prójimo. En la lista de Apocalipsis capítulo 2, me encanta esto, las iglesias de Laodicea y Éfeso son las únicas iglesias que están en grave peligro. La mejor iglesia de todas es la única que está en un grave peligro de perdición junto con la peor iglesia de todas. Ahora, ¿qué significa dejar el primer amor? Bueno, pues si definimos entonces como primer amor ese fervor
producido por el toque propio del Espíritu Santo que nos hace que no nos perdamos un culto, que nos hace estar dispuestos para lo que haga falta en la iglesia y en su obra, que nos hace, aunque no acordemos con todo, ¿no? Que nos hace estar en la disposición de levantarnos temprano para que lo primero que hagamos sea en el día hablar con Dios, leer su palabra, tener una vida de oración viva y efectiva, el corazón totalmente abierto al perdón, al arrepentimiento y la boca cerrada para no hablar mal. Entonces, perder el primer amor significa la pérdida paulatina de ese fervor y al mismo tiempo la pérdida de todas estas cosas que te acabo de mencionar. La renovación de la iglesia, amigo, como tal, depende de la renovación espiritual de cada persona. Sin embargo, la salvación final de cada persona no depende de la renovación de la iglesia. En otras palabras, este mensaje no es para la iglesia. Este mensaje es para ti que eres la iglesia. O sea, Dios desea que vuelvas a esos años en los que no medías consecuencias para perdonar. Dios desea que vuelvas a esos años, a ese tiempo en los que la persona valía más que una regla. Dios desea que comprendas que de nada sirve lo que hagamos si no mostramos genuino amor por el hermano, por Dios. Dios desea que entiendas que está dispuesto a apoyarte en el camino de la fe y su poder lo pone a tu disposición para que logres resultados increíbles y vuelvas a tus primeras obras. Dios te bendiga y te abrigue siempre. Tu hermano y amigo Pedro Carriles.